¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, batería? Aquí su causa, su YouTube de confianza, listo para traerles una historia que, se los juro, les va a volar la cabeza. Una de esas historias que demuestran que nuestro orgullo peruano no tiene fronteras. ¿Están listos? Porque esto es de película. Agárrense fuerte, porque les voy a contar cómo nuestra sagrada chicha morada, el néctar de nuestros sapos, no solo salvó un negocio al otro lado del mundo, en Arabia Saudita, sino que casi provoca un incidente internacional y terminó conquistando hasta a la mismísima policía religiosa. A su madre. Esto no me lo contaron, yo lo investigué para ustedes. Policía saudí allana salón pensando que era vino clandestino y descubre el oro morado del Perú. Imaginen esto, Riad, la capital de Arabia Saudita. Una ciudad de contrastes, de reglas estrictas y un sol que castiga sin piedad. En medio de ese desierto de arena y tradiciones, un rumor empezó a correr como pólvora, un susurro oscuro y denso que pasaba de boca en boca en los zocos y en los exclusivos círculos de mujeres. Decían que un modesto salón de belleza, un lugar llamado el Oasis de Laila, estaba siendo rodeado. ¿Por quién? Nada menos que por la Mutaba, la temida policía religiosa. La gente contenía el aliento. ¿Qué crimen atroz se podía cometer en un lugar de secadores y tintes? Los rumores más locos volaban, que Laila, la dueña, estaba practicando brujería, que organizaba reuniones prohibidas, que estaba corrompiendo a las mujeres con una pócima extraña, un líquido de un color morado tan oscuro, tan profundo, que solo podía ser una cosa, vino. Vino clandestino. Un pecado capital. El fin para Laila y su negocio era inminente. Pero, mi gente, aquí es donde nuestra peruanidad entra a tallar y le da una patada al destino. Para entender este milagro, tenemos que retroceder un poco. Hace un año, la vida de Laila era, como decimos en Perú, bien piña. Su salón de belleza, que había abierto 10 años atrás con todos los sueños del mundo, se estaba muriendo. Alguna vez fue el corazón de su comunidad, un refugio donde las mujeres no solo iban a cambiar de look, sino a reír, a conversar, a ser ellas mismas por un par de horas. Ahora, el silencio era ensordecedor. Las sillas vacías, los espejos reflejando un local desierto y una capa fina de polvo sobre los secadores de pelo. La crisis económica había golpeado fuerte y las cada vez más estrictas normas sociales hacían que sus clientas vinieran cada vez menos. Cada noche, Laila se miraba en el espejo y solo veía el fantasma de la mujer apasionada que había empezado ese negocio. Estaba ahogada en deudas y desesperación, a punto de tirar la toalla. Su chama de una década se iba al diablo. Una noche, su esposo, Faisal, un hombre bueno que veía como la luz de su esposa se apagaba, la tomó de los hombros. Laila, te estás consumiendo. El próximo mes tengo un viaje de trabajo a un país lejano, en Sudamérica. A Perú. Ven conmigo. Necesitas respirar, ver otra cosa, o no solo el salón se va a hundir, te vas a hundir tú con él. Laila, al principio, se negó. ¿Abandonar el barco que se hundía? Pero las palabras de Faisal resonaron. Estaba atrapada. Está bien, suspiró, con el último aliento de esperanza. Iré contigo a ese tal Lima. Ella no tenía idea de que ese viaje no era una escapatoria, sino el inicio de una revolución. Apenas el avión aterrizó en el Jorge Chávez, Laila sintió un shock cultural brutal. El aire húmedo y salado del Pacífico, el cielo gris, la panza de burro que abrazaba la ciudad, el caos organizado del tráfico. Era un mundo distinto. Faisal se iba a sus reuniones y ella, cubierta con su abaya y su hijab, se aventuraba a explorar Lima con una mezcla de miedo y fascinación. Caminó por Miraflores, se asomó a los acantilados, escuchó el sonido de las olas y, por primera vez en meses, sintió que sus pulmones se llenaban de algo más que angustia. Fue en un pequeño mercado de artesanías en Pueblo Libre, mientras esquivaba a los vendedores y turistas, que lo vio. En un puesto humilde, una mujer servía un líquido de un color que la hipnotizó. Un morado profundo, casi negro, con trocitos de fruta flotando. La gente hacía cola, tomándolo en vasos grandes con una sonrisa de puro placer. La curiosidad le ganó. Se acercó y, con un español torpe, preguntó qué era. Esto es chicha morada, mamita, le dijo la vendedora con una sonrisa que le arrugó los ojos. El jugo de nuestros incas. ¿Quieres probar? Laila asintió. El primer sorbo fue una explosión en su paladar. A la miércoles. No era nada que hubiera probado antes.
un dulzor fresco, natural, que no empalagaba. Luego, el sabor complejo de las especias, la canela y el clavo de olor bailando en su lengua, y un toque ácido y frutal de la piña y el membrillo. Era refrescante. Era revitalizante. Era mágico. Se tomó el vaso entero al toque y pidió otro. Esa tarde, sintió como una energía nueva recorría su cuerpo, disipando la nube gris que la había acompañado por tanto tiempo. Los días siguientes, Laila se obsesionó. Veía la chicha morada por todas partes, en restaurantes elegantes, en carretillas callejeras, en jarras enormes en las mesas familiares. No era solo una bebida, era el alma de la ciudad, un símbolo de unión. Un día, mientras caminaba por Barranco, se topó con un pequeño salón de belleza, bullanguero y lleno de risas. Entró por impulso. El lugar estaba repleto. Mujeres de todas las edades charlaban animadamente. Algunas se hacían las uñas, otras esperaban su turno, pero casi todas tenían algo en común, un vaso de chicha morada en la mano. La dueña, una peruana criollaza llamada Carmen, la recibió con una calidez que la desarmó. «Hola, reina. ¿Primera vez por acá? Siéntate, te invito una chichita». Laila, conmovida, le contó que ella también tenía un salón, pero en Arabia Saudita. Los ojos de Carmen brillaron. «Asumare. Colega internacional. Entonces sabes que nuestro negocio no se trata de tijeras y secadoras, ¿verdad?» «Se trata de esto», dijo, señalando a las mujeres que reían. «Se trata de crear una familia. Y aquí en Perú, no hay familia sin una buena chicha en la mesa. Es lo que nos une, lo que abre el corazón». Esa frase fue como un rayo. Laila entendió de golpe lo que le faltaba a su salón. No era marketing ni nuevos equipos. Era alma. Era un corazón. Era ese catalizador que convertía a extrañas en amigas. Era la chicha morada. El último día, antes de irse al aeropuerto, Laila volvió a buscar a Carmen. La mujer le esperaba con una bolsa grande. Adentro había kilos de maíz morado seco, canela en rama y clavos de olor. «Lleva un pedacito de nuestro Perú a tu desierto, colega», le dijo con un guiño. «Quizás, quién sabe, ocurra un milagro». De vuelta en Riad, Laila se sentía una mujer nueva. Reunió a sus empleadas y, ante sus miradas de asombro, empezó a preparar la chicha morada siguiendo la receta de Carmen. La cocina del salón se inundó con un aroma exótico a especias y fruta hervida. Cuando el líquido morado oscuro estuvo listo y frío, les sirvió a todas. Hubo un silencio, seguido de exclamaciones de sorpresa. «Sabe increíble, es tan refrescante». Ese mismo día, cuando entró la primera clienta, una mujer llamada Fátima que siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, Laila le ofreció un vaso de cortesía. «Una bebida de un país lejano, pruébala». Fátima la miró con desconfianza, pero aceptó. Tomó un sorbo, sus ojos se abrieron como platos. «¿Por allá qué es esto?». Se bebió el vaso entero y una sonrisa, una verdadera sonrisa, iluminó su rostro por primera vez en meses. Ese día, Fátima no solo se cortó el pelo. Se quedó a conversar. Y antes de irse, le preguntó si podía llevar un poco para su hermana. La voz se corrió como un reguero de pólvora en el desierto. «En el salón de Laila te dan una bebida morada que te quita todas las penas». El efecto fue inmediato. Empezaron a llegar mujeres que no venían a hacerse nada en el pelo. Venían por la chicha. Venían a sentarse en los sofás, a conversar en voz baja, a escapar de sus rutinas. El salón de Laila, antes un mausoleo silencioso, ahora vibraba con una energía femenina y secreta. La chicha morada se servía en caleta, como un secreto delicioso compartido entre cómplices. El negocio no solo se había salvado, se había transformado. Era un refugio, un oasis de verdad. Pero, como siempre pasa en las buenas historias, el éxito atrajo problemas. El maíz morado que Laila trajo de Perú se acabó en menos de 2 semanas. Encontrar más en Riad era imposible. Consiguió un proveedor en Dubái, pero los precios eran un disparate y la calidad no era la misma. Peor aún, el murmullo sobre ese brebaje morado llegó a oídos de los más conservadores. Familias que acusaban a Laila de usar una poción dulce para tentar a las mujeres y alejarlas de sus deberes. La presión crecía. La amenaza estaba en el aire. Y entonces, llegó el día del juicio. La tarde en que la mutaba irrumpió en el salón.
El local estaba lleno. La música suave, las conversaciones, el aroma a canela. De pronto, la puerta se abrió de golpe. 3 hombres de rostros severos, vestidos con sus túnicas blancas y gutras, entraron. El silencio fue total, como si hubieran aspirado todo el aire de la habitación. Hemos recibido denuncias, dijo el líder, con una voz grave que helaba la sangre. Se nos informa que en este lugar se promueven prácticas extrañas y se sirve una bebida sospechosa. El corazón de Laila se detuvo. Sintió un roche terrible, un miedo que le paralizaba las piernas. Las clientas se encogieron en sus asientos, algunas tapándose el rostro. Somos solo un salón de belleza, balbuceó Laila. Solo ofrecemos una bebida refrescante a nuestras clientas, no es nada ilegal. El oficial caminó lentamente por el local, su mirada fría escrutando cada rincón. Se detuvo frente a la gran jarra de vidrio llena del oscuro líquido morado. La señaló con el dedo. ¿Y esto qué es?, preguntó, con un tono que no admitía mentiras. Su color es el color del vino. Pánico. Laila sabía que esa acusación podía costarle todo, su negocio, su libertad. Con manos temblorosas, corrió a la cocina y trajo la bolsa de maíz morado, las ramas de canela, los clavos. No es vino, se lo juro. Es maíz. Maíz morado de Perú. Es solo una infusión de maíz y frutas como un té. No tiene alcohol, es natural. Mostró la documentación de importación de Dubái, lo más importante, una copia de un certificado halal que había conseguido el proveedor. Los oficiales examinaron los granos oscuros con escepticismo. Murmuraban entre ellos. El líder tomó un vaso limpio, lo llenó de chicha y lo observó a contraluz. El color era tan intenso, tan parecido al de un vino tinto, que la duda persistía en sus ojos. Se lo acercó a la nariz. Olió las especias. Luego, ante la mirada atónita de todas las mujeres, se llevó el vaso a los labios y tomó un largo sorbo. El tiempo se congeló. Laila sintió que iba a desmayarse. La carrera del oficial se detuvo. Mantuvo el líquido en su boca por un segundo, sus ojos cerrados. Luego tragó. Abrió los ojos, miró a sus compañeros, y una expresión de pura e innegable sorpresa se dibujó en su rostro. Se aclaró la garganta y dijo, casi en un susurro, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, a la miércoles. Esto está bueno. ¡Qué rico! La tensión en la sala se rompió como un cristal. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el salón. El oficial, ya más relajado, preguntó por los ingredientes. Laila le explicó que el maíz morado era considerado un superalimento en Perú, lleno de antioxidantes, bueno para la salud. Otro oficial, más joven, se atrevió a pedir un poco. Pronto, los 3 estaban bebiendo chicha morada, asintiendo con la cabeza y admitiendo que, efectivamente, estaba de la PM. Antes de irse, el líder se volvió hacia Laila. Todo en orden. Pero ten cuidado. Que se reúnan tantas mujeres puede ser malinterpretado. Era una advertencia, pero ya no había amenaza en su voz. Había sido conquistado. La noticia del allanamiento y su increíble desenlace convirtió al salón en una leyenda. La chicha morada ya no era un secreto, era un símbolo de resistencia. Pero la crisis no había terminado. Días después, su proveedor de Dubái la llamó. Lo siento, Laila. Un nuevo reglamento de aduanas. Tu cargamento de maíz está retenido. Sin más papeles, no puede pasar. El mundo se le vino abajo de nuevo. Se quedaría sin su ingrediente estrella en 48 horas. Fue en ese momento de desesperación que sus clientas se convirtieron en su ejército. No te rindas, Laila, le dijo una joven abogada. Esta chicha es más que una bebida, este lugar es más que un salón. Es nuestro espacio. Lucharemos contigo. La solidaridad fue abrumadora. Laila supo que no podía rendirse. Tomó la decisión más audaz de su vida, volaría a Lima de nuevo. Pero esta vez, no como una turista desesperada, sino como una empresaria. En Perú, buscó y encontró una empresa exportadora de productos andinos, una compañía seria, profesional. Les contó su historia. El gerente, un peruano que entendió al instante el poder cultural de lo que estaba pasando, le sonrió. Lo que tú necesitas no es un vendedor, es un socio. Un causa. Perú no solo exporta espárragos y arándanos. Exportamos cultura.
Le mostró todo el proceso: el maíz morado de los valles de Arequipa, la certificación halal para mercados musulmanes, la logística para asegurar una cadena de suministro que nunca fallara. Laila firmó un contrato por 1 año. Abrazó los documentos en el vuelo de regreso como si fueran el tesoro más grande del mundo. Cuando el primer cargamento directo desde Perú llegó a Riad, con todos los sellos y certificados en regla, fue una fiesta. Pero Laila ya no era la misma. La crisis la había hecho más fuerte, más creativa. Con un suministro estable, empezó a innovar. Creó la chicha real, mezclando la base de maíz morado con dátiles locales, una fusión perfecta entre los Andes y el desierto. Lanzó la chicha tropical con coco y la chicha floral con un toque de agua de rosas. Cada nueva creación era un éxito rotundo. El salón de Laila se transformó por completo. Ya no era un salón de belleza que servía una bebida. Era un centro cultural. Un espacio de empoderamiento femenino. Organizó talleres de emprendimiento para mujeres, círculos de lectura, grupos de apoyo. Y siempre, en el centro de todo, la chicha morada, la bebida que invitaba a compartir, a soñar, a ser libres. La historia llegó a los medios. Revistas femeninas, canales de televisión, todos hablaban del fenómeno de la chicha morada. El hashtag #AOSSDOELA se hizo viral. Su salón se convirtió en un símbolo de progreso silencioso, una pequeña revolución en un vaso morado. Hoy, si pasas por esa calle en Riad, seguirás escuchando el zumbido de los secadores de pelo. Pero más fuerte, mucho más fuerte, escucharás el sonido de las risas, de las conversaciones apasionadas y el tintineo de los vasos de chicha al chocar. El sonido de la esperanza, de la libertad, de la hermandad. La historia de Laila es la prueba, mi gente, de que a veces el cambio social más profundo no empieza con un grito, sino con un sorbo. Un sorbo de algo tan simple y tan poderoso como nuestra chicha morada. Un pedazo de nuestro Perú que, sin pedir permiso, echó raíces en el desierto y lo hizo florecer. Así que la próxima vez que levanten un vaso de chicha, piensen en esta historia. Piensen en el poder que tenemos en nuestras manos, en nuestros sabores, en nuestra cultura. Porque lo nuestro, batería, es tan grande que puede cambiar el mundo. Y eso es motivo para estar orgullosos.